¿Qué es lo que está pasando con los hermanos venezolanos cuando llegan al aeropuerto internacional de Miami? Hay personas aparentemente que le están diciendo de que cuando lleguen deben de decir que tienen temor por su seguridad y por su vida cuando si regresan a Venezuela, y se están metiendo en unos líos espectaculares. El que revela eso en un artículo investigativo en el Nuevo Herald, que lo termina publicando también desde Miami Herald, es el colega Antonio María Delgado, al cual le damos la bienvenida. Antonio, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer tenerte en el programa. Buenas tardes, es un placer estar en el programa, Roberto. ¿Cómo que no? Cuéntanos dónde es que estamos en este momento y lo que pudiste averiguar. Y ya hay gente realmente enredada en este tema, pero enredada de muy mala manera, ¿no? Sí, y la impresión que nos da es que desde hace ya algún tiempo, lo que encontramos es que había un número importante de venezolanos que habían sido detenidos o se encontraban detenidos en BTC, que es el Broward Transition Center, una especie de centro de migración que se encuentra en Broward County. Y muchos de ellos habían llegado ahí directamente desde el aeropuerto. Después que se le habían entrado en la primera casilla de inmigración, se les había hecho unas preguntas y se les había apartado por alguna razón y fueron entrevistados posteriormente en otras taquillas del aeropuerto. Muchas veces con la pregunta insistente de si se tenían ellos miedos de vivir en Venezuela. Algunos al principio decían que no, pero después se les preguntaba de un rato largo y les decía, bueno, la situación en Venezuela está muy mal, exactamente hay mucha, es una de las países más peligrosas del mundo, usted tiene miedo, y algunos de ellos admitían decir, bueno, en realidad todo venezolano vive con algún grado Claro. de temor, porque realmente la situación es muy, muy difícil. Y una vez que ellos respondían que sí, se apartaban y entraban sin que ellos, muchos de ellos sin que ellos supiesen, en un proceso de asilo político tramitado desde el aeropuerto, el cual implicaba un traslado al centro de detención, que es una especie de cárcel de menor seguridad, donde pueden pasar semanas o hasta meses tramitando un proceso de asilo que muchas veces termina sin éxito porque se realiza bajo muy difíciles condiciones. Yo creo que Willie Allen podría explicar un poco más sobre eso. Sí, Antonio, precisamente la cadena NTN 24 pudo hablar con un par de estos venezolanos sobre su experiencia, y esto fue lo que le dijeron. Me registró celulares, cartera, la maleta, papeles que traía, y después me decía que si yo no le decía la verdad, me iban a detener, iban a llamar a mis padres en Venezuela. No me imaginé que aquí trataban tan mal al venezolano. El chico me dijo de todo, el policía, que yo venía a trabajar aquí en este país. Resulta que venía a pasar unos días por la situación de mi país, porque de verdad no está fácil, pero no venía a quedarme, solo venía a disfrutar y despejar mi mente, y después de aquí me iba a otro país. Inclusive casi que me toca el catete y me lo iban a desprender. Fue cuando yo le dije, mire, yo soy un paciente renal, le volví a repetir, y ellos me volvían a decir que si era que yo venía a trabajar o a buscar. Yo en ningún momento le dije que yo venía a trabajar, sino venía a un tratamiento médico. Me encerraron por 1 mes y medio en BTC y fue horrible la situación que viví porque no me lo esperaba. Antonio, Perdona que te interrumpa, Camilo. ¿Sabes que lo más trágico de esto, y lo decía y ahora lo abordamos con él, ¿no? Pero lo más trágico de esto, que muchos de ellos no quieren el asilo y no encuentran manera de desmarcarse una vez que son detenidos. Exacto. Uno de ellos lo que estaba diciendo es, venía por un procedimiento médico. Ajá. Y cuando dice que le estaban tratando de quitar un catéter es porque es un paciente renal. Los pacientes que sufren de insuficiencia renal aguda o crónica tienen un catéter puesto todo el tiempo. Y amenazarlo nomás con quitárselo, eso ya es jugar con su salud. Antonio, ¿qué le han dicho las autoridades después de esto? Porque después del artículo del Nuevo Herald han hecho eco todos los medios de comunicación del sur de Florida. Sí, disculpa, creo que tendría que la pregunta, se escucha un poco mal. Nosotros algo. hablamos con las autoridades de inmigración y ciertamente ellos decían que la pregunta sobre si tienes miedo forma parte del protocolo que ellos llevan adelante para tratar de determinar si la persona estaba solicitando asilo político. Una de las funciones principales que tienen estas autoridades en el aeropuerto es tratar de determinar cuáles de aquellos pasajeros podrían tratarse de personas que vienen con intenciones de, ciertamente de trabajar o vienen intenciones de una manera a quedarse mucho más tiempo de lo que el permiso entregaría. Y estadísticamente habría que decirlo, este porcentaje que nosotros encontramos es bajo en comparación con el número
venezolanos que sí vienen para acá y logran entrar sin ningún tipo de problema. Lo que más nos llamó la atención precisamente había sido que esta pregunta había sido el detonante de este proceso de trámite de asilo político sin que las personas manifestaran que estaban pidiendo, que querían o deseaban. En algunos casos sí se les dijo, pero era un porcentaje muy pequeño del total que nosotros entrevistamos. En sí se les dijo que bueno, aquí vas a pasar un proceso de trámite, pero se les explicó mal. No se les decía que iban a ser trasladados, pero no se les decía que iban a ir a una especie de cárcel, y se les decía a veces que en 2 o 3 días ya estarían afuera, cuando el proceso no conlleva eso, sino que tienes que llevar un proceso largo que termina con la paga de una fianza que es $15,000, en muchos casos, sumamente alta, a veces es menos, pero usualmente en Broward termina siendo 15,000, que muchos venezolanos no tienen y es muy difícil de reunir, y estar afuera bajo una especie de libertad condicional utilizando el grillete electrónico que utilizan los prisioneros. Antonio, felicidades por este trabajo. Yo creo que realmente ha sido más que necesario, porque o sea, es un grupo importante de personas que estaban pasando por esta odisea, y este reportaje tuyo los ha alertado de algo que estoy seguro que muchos de ellos ni siquiera sabían que se estaban metiendo. Porque ante la pregunta normal, ¿tiene usted miedo en Venezuela? Claro que tengo miedo en Venezuela. Claro, es como si uno le dice, ¿tú tienes miedo de estar a las 12 de la noche caminando por el downtown de Miami solo? Claro que tengo miedo de caminar por el downtown de Miami a esa hora solo, y eso no implica de que uno vaya a cometer ningún crimen ni nada de eso. Felicidades, excelente trabajo, Antonio María. Y solamente quería agregar que recientemente Gallup, la firma de encuesta, ellos tienen un estudio sobre los países donde las personas sienten más inseguridad, y resulta que Venezuela es el país donde, superando a Siria incluso, donde hay un conflicto bélico, donde los ciudadanos sienten más miedo de estar caminando por las calles.